seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online, y estábamos con Marc Koch, que es el corresponsal sudamericano de la Deutsche Welle, que nos estaba explicando cómo funciona la Deutsche Welle. Es un sistema de televisión al exterior, pero que también es público, no es del gobierno como Canal 7 en Argentina y no responde a un partido o a un grupo de barricada. Romina Coleman, de La Nación, que dirige el proyecto de Voz Data, bueno, creo que es una pequeña esperanza para los argentinos de tener algo con qué acceder a algo de los documentos de ese oscurantismo en que se convirtió el Estado. Y Miguel Wiñaski, bueno, no necesita mucho. Vamos a presentarlo de una manera diferente. Miguel Wiñaski es el papá de Nicolás Wiñaski. Estábamos hablando de cómo funciona la televisión alemana, porque durante el programa comentábamos este fallo que les ordena a los políticos a dejar en paz a la televisión pública. Imagínate una cosa así en Argentina. Y la Deutsche Welle también es un sistema de televisión pública, porque hay muchos que podemos ver la Deutsche Welle a través de Cablevisión o de DirecTV. Sí, no es una cadena del Estado ni del gobierno, mucho menos. También pertenece a este sistema del derecho público con un pequeño detalle de la financiación, ¿no? Las demás cadenas públicas se financian a través de una tasa que cada hogar tiene que pagar una vez al mes. Son 18 euros más o menos, que son 180 pesos al cambio actual. Y eso es para financiar este servicio. La Deutsche Welle tiene otra financiación que viene directamente del Parlamento. O sea, el Parlamento alemán decide sobre los presupuestos de la Deutsche Welle, claro, no el gobierno. Claro. Te lo digo para los que salgan a decir, porque muchos van a saltar y van a decir, acá en la Argentina no se puede tener una televisión pública para que pague la gente. Obviamente no pagaría nadie, pero guarda, hay mil formas de hacerlo, ¿no? A través de impuestos dedicados, o sea, fideicomisos, se puede cobrar un impuesto en donde el gobierno no pueda meter mano para quitarle o hacer manganetas raras. Se puede hacer exactamente lo mismo que en Alemania. Ojalá que el próximo gobierno, sé quién será, si Massa, Macri o Scioli, qué sé yo, que tenga en cuenta esto, ¿no? La Argentina no puede seguir, o sea, nunca más a un 678, nunca más. Romina Coleman, nos habías contado cómo funciona Voz Data, ¿no? Bueno, es un site donde la gente va a poder acceder. Cuando ustedes investigan, ¿pueden acceder a documentación pública que el gobierno no te quiere dar, o dependemos de la voluntad del gobierno de darte o no darte? Bueno, nosotros siempre le decimos a los periodistas que hay más publicado de lo que ellos creen. El problema son los formatos en los que se publican, por ejemplo, en este caso con Voz Data. Nosotros estamos trabajando con disposiciones del Senado que son imágenes escaneadas, con los cuales, digamos, buscar información dentro de ese documento se torna bastante difícil. Entonces, esta herramienta le pide a los usuarios que nos ayuden, digamos, colaboren en construir una base de datos con información comprensible. Pero a ver, ¿cómo puedo hacer? Me pongo en mi lugar, ¿cómo puedo hacer yo para ayudarte? Yo encantado, pero lo único que ¿a qué puedo acceder yo? La plataforma lo único que requiere es un usuario, y lo hicimos así, fue bastante discusión por el hecho de que sea bastante riguroso el control, digamos, sobre la base que se va formando detrás. A cada usuario se le pide que por favor complete un formulario, 3 datos, se abre el documento indica el tipo de gasto, por ejemplo en viáticos de un senador, el importe. Viáticos de un senador. Exactamente. Ahí, está ahora, o sea, la gente no tiene idea lo que se hace con los viáticos en los viajes al exterior, pero bueno. Tenemos un ranking por rubros y adjudicatarios, y uno de los rubros en los que más gasta el Senado en los documentos que tenemos actualmente validados y procesados es en viáticos, en pasajes aéreos y terrestres. Y también tuvimos una buena repercusión del Senado. Nosotros, antes de lanzar la plataforma, presentamos un pedido de acceso a la información pública, pidiéndole las mismas disposiciones que subimos al sitio en un formato que sea procesable periodísticamente para poder contarle historias a las personas. Nos convocaron, nos dijeron que en estos momentos ellos no tienen los formatos en los que nosotros los necesitamos y a la ciudadanía les sería más comprensible esa información, pero que habían visto la plataforma y querían ver la manera de colaborar para procesar esa información, con lo cual para nosotros fue como, digamos, una enorme alegría, pero por el periodismo y por la ciudadanía en general.
Qué interesante, me quedé con eso de los viáticos, de los viajes de todos los políticos al exterior del gobierno, ni te cuento, ¿no? Porque hay un cepo cambiario, vos querés salir a comprar dólares, no te los venden, y sin embargo cuando viajan los funcionarios, ni te cuento, ¿no? Pero en fin, si nos metemos en eso nos amargamos. Miguel Wiñaski, vos hiciste una de las mejores investigaciones, vos y tu hijo hicieron una de las mejores investigaciones sobre la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente que Cristina no habló con ustedes. ¿Cómo consiguieron la información? ¿Cómo se hace esa investigación? Mira, nosotros partimos de un precepto que nos ha legado, digamos, el maestro Ryszard Kapuscinski, ese el polaco famoso y bueno, tan interesante. Él prefería no hablar con los funcionarios, porque decía, en general mienten, propagandizan. Qué interesante, prefería ni hablar con los funcionarios. No hablar, porque era previsible lo que iban a decirle, ¿no? La naturaleza de la corporación política es la de propagandizarse. Pero después te dicen, pero hay que escuchar las dos campanas. No, claro, sí, procedimentalmente hay que hacerlo, pero de allí no brotará necesariamente información como la que brotan de los documentos, seguramente. Entonces pensamos en alguien que hubiera hablado con Cristina, que hubiera hablado largamente, y que no fuera un político. Encontramos a Pedro Robledo, un muchacho, un joven del PRO. Alias Peter Robledo. Peter Robledo, que estuvo con Cristina 3 horas el día en el que se votaba la reforma judicial, nada menos. Y la conversación comienza, iba a ser una conversación presuntamente breve, porque Robledo y su pareja le dicen a Cristina que estaba repitiendo el cinturón que había usado el día anterior. Eso es muy grave. Según ellos, eso es una afrenta. Un Chanel. Y ella responde muy enojada, muy encendida, no, yo no repito jamás. No es un Chanel, es un Ferragamo. Y a partir de allí transcurren 3 horas desopilantes. Además, el no repito jamás. Es una confesión de que hay una parte importante del presupuesto del gobierno, del Estado, en el guardarropa de Cristina. Porque imagínate que una presidenta que está se la ve en público todos los días de la vida, desde su gobierno, no repite jamás. Es impresionante la jugar que tiene que tener. Sí, por supuesto. Tiene evidentemente también una obsesión respecto del vestuario, como es notable. El negro que usa, se lo dice a Peter Robledo, el negro que usaba y que ahora ha abandonado, por el negro y el blanco, ella dice que no era exactamente por el duelo, sino porque le gustaba a Néstor. Porque Néstor la acusaba con ese lenguaje que tenía Kirchner de ser un papagayo si se vestía de colores. Entonces prefería el negro y esta es la razón. Digamos, el look de Cristina es crucial. A través de Robledo nos enteramos 3 horas hablando de él. 3 horas hablando de eso, de que pero con mucho dato, que se despierta entre 8 y 10 veces por noche, es la presidenta de la Nación, que duerme en una habitación con 2.000 rosarios. 2.000 rosarios. 2.000 rosarios, es decir, una devoción. O sea que entonces la devoción de fe de Cristina no es fingida, sino que hay algo, está. Cristina tuvo una formación católica fuerte, estudió en un colegio de monjas, era buena alumna allí, en La Plata, y frente al Papa, la primera vez cuando almorzaron, Cristina lloró 1 hora seguida y convulsivamente. Tiene un conflicto muy fuerte entre la política. 1 hora seguida convulsivamente. Así es. Nosotros sí hablamos con gente en su momento muy allegada a Bergoglio y trabajamos muchísimo ese dato naturalmente crucial, el Papa argentino. El Papa argentino y Cristina frente a eso y su reacción, ¿no? Y su reacción es la de una conflictividad interior muy profunda, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Si uno analiza las fotos de Cristina frente al Papa, las últimas, la última visita, yo pienso que se pueden inferir una cantidad de emociones encontradas allí. Esas imágenes sí valen por 1000 palabras, ¿no? Qué emoción encontrada, además de un papa al que, por orden de Cristina, por segunda vez, el gobierno intentó, frenar su papado, porque en realidad dicen los que saben, que en realidad antes de Ratzinger la elección había recaído ya en Bergoglio, y que fue Bergoglio el que después finalmente le cedió el momento a Ratzinger y después no pudo decir más que no.
Pero ya en esa oportunidad, ya Cristina operaba contra Bergoglio. Y es impresionante lo que vos contás. O sea, después de esas dos operaciones que no llevó a cabo ella, obviamente, sino que sus adláteres, de ese grado digamos, de compunción ante el Definitivamente, Papa. la orden de Néstor Kirchner que Cristina acató fue lapidar mediáticamente a Bergoglio. Kirchner decía que Bergoglio, cuando era Bergoglio y no Francisco, era el jefe de la oposición. De tal manera que se armó una creo que campaña. alguna vez lo llamó, puede ser, el diablo con sotana. Sí, ha dicho de todo, por puertas afuera y adentro mucho más, ¿no es cierto? Pero Cristina allí padeciendo entre el deber de obediencia a su marido, digamos así, aunque discutían todo el tiempo, y su fe, que no es superficial, pero que atraviesa por oleadas encontradas, reitero, ¿no? Con olas que van y vienen y que la conflictúan muchísimo, enormemente. No es un dato menor, no es un dato menor la situación emocional de Cristina respecto del Papa y de la fe y de la política. Mirá qué tema, ¿no? Yo creo que la relación de Cristina con el Papa, además, es mucho más influyente en la política que estamos viendo estos días de lo que nosotros imaginamos. El Papa la llama habitualmente, le pregunta cómo está de salud, trata de contenerla y sobre todo de contener esta tensión social que hay en la Argentina, ¿no? Y por algún motivo que poca gente se explica, por ejemplo, el Papa Francisco, que ha recibido muchas veces a Daniel Scioli, o lo recibe a Mauricio Macri, no lo quiere recibir a Sergio Massa, que hoy es el tipo que, ¿no? Es el tipo que gana. Todo un dato, ¿no? Mencionábamos el tema, ¿no? Contaba Miguel Viñaski, Marc, de cómo esta anécdota increíble, ¿no? De su libro, en donde Cristina habla 3 horas con dos políticos del PRO, que son gays, ¿no? Son homosexuales, 3 horas sobre las marcas de cinturones, y si repetía, si no repetía cinturones. Y que eso, bueno, te lleva obviamente a la conclusión de que si Cristina misma lo confiesa, es que evidentemente debe tener un ropero con, no sé, qué sé yo, 10.000 vestidos. ¿Cómo es Angela Merkel con su ajuar? En todo el contrario de la presidenta argentina. Angela Merkel es política y política. Eso es la primera cosa, ¿no? Que eso es su trabajo. Ella no es católica, sino protestante. Ella es hija de un pastor. De un pastor, sí. Por lo tanto, tiene una ética protestante que tiene muchas repercusiones, claro, en su trabajo. Si le creemos a Max Weber, esa ética protestante implica ascetismo, ¿no? Sí. Y ella quiere hacer su trabajo con mucha responsabilidad, no quiere lucir tal vestimiento o unas joyas, nunca se verá esta cosa. Quizá una vez al año, cuando ella visita al festival en Bayreuth, el festival de Wagner, bueno, entonces sí. Se pone alguna gala. Luce un poco cositas de lujo, pero es una vez al año, ¿no? Y es la mujer, digamos, de las mujeres, la más poderosa del mundo, ¿no? Seguramente lo es, seguramente Obama, lo es. Putin, y después viene Angela Merkel. Si uno ve su papel que tuvo en la crisis de Crimea entre Obama y Putin, fue ella la persona con más poder de actuar y con más mediación también, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese poder y quiere hacer su trabajo y lo hace de una manera muy humilde y con mucho éxito, como se ve hasta ahora, ¿no? Porque ya es ese es su tercer mandato. Qué bueno. Y la comparación, la verdad que vale la pena hacerla, ¿no? ¿Cuántas veces se somete a conferencias de prensa Angela Merkel en Alemania? Pues de verdad no puedo decirlo exactamente, pero yo creo que serán unos 6, 8 veces al año, seguramente. En verano hay una gran entrevista de 1 hora con periodistas de las cadenas públicas, de las privadas también. Y hay una institución que es se llama la rueda de prensa
federal. Sí, que tiene una palabra muy compleja, que Sí, es algo así como Bundespressekonferenz, que es un club de prensa que manejado por los periodistas. Esto es una cosa única en el mundo. Son cientos lo manejan de los periodistas sí. y tiene que ir el primer ministro, que es el número 1, tiene que ir ahí. Y el que dice si se contesta o no se contesta es un periodista más. Sí, a veces no es una cosa cómoda para los políticos que están, ¿no? Porque hay preguntas duras y digan lo que digan los políticos, habrá otra pregunta hasta que el periodista sepa qué quiere saber. Eso es todo un dato, ¿no? Me quedo con estos datos de Mark Koch. Nicolás Maduro da una conferencia de prensa una vez por semana, con preguntas más o menos abiertas de corresponsales extranjeros. Cristina Fernández de Kirchner, desde aquella conferencia de prensa en el 2008, cuando era jefe de gabinete Sergio Massa, nunca más habló abiertamente con los medios. Después lo que hizo ahora antes de la campaña, obviamente que eso fue más marketing político que una conferencia de prensa. Y un dato que yo creo que además de tratar de imitar el sistema de televisión pública de Alemania, que para mí es ejemplar, este fallo del que ya hablamos, de la televisión alemana, que obliga a la poca influencia que tenían los políticos a que sea menor todavía en la televisión alemana. La otra gran institución, yo creo, a imitar es este sistema de conferencia de prensa, que eso sí es único en el mundo, no hay en otro lado, porque Obama también se somete a conferencia de prensa, pero digamos el que la maneja, la conferencia de prensa de Obama, es su jefe de prensa, ¿no? Lo mismo seguramente que Hollande en París, y en fin. Pero en Alemania, la conferencia de prensa más importante la manejan los propios periodistas, y no hay tutía de que si hay un periodista incómodo que quiere preguntar, que no se le dé la palabra, ¿no? Y yo digo, si uno va y compara el bienestar y el desarrollo de los países, me parece que los países que tienen mayor libertad de prensa y que tienen, digamos, periodistas que pueden acceder más a la información, son de alguna manera los más desarrollados. No por algo, no en vano Alemania hoy es el país más próspero y más rico de Europa. Muchas gracias, Mark Koch, de la Deutsche Welle. Romina Coleman, bueno, me encantó el proyecto ese de Voz Data de La Nación, así que yo me voy a meter también a ver qué puedo encontrar. Me encanta lo de los viáticos del Senado. Te podés llegar a divertir y te puedes poner verde de ver cómo a vos no te venden los dólares, pero cuando viajan los políticos hay dólares, pero sobran. Y Miguel Viñaski, bueno, el papá de Nicolás Viñaski. Muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.